Mamá, cuídalo unos días. Nada más unos días. 5 años después, esos unos días me costaron una denuncia policial. Hoy yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Era una mañana húmeda de octubre en Puebla, de esas que te pegan la blusa a la espalda y te hacen suspirar cada vez que respiras. Yo estaba en el patio de mi casa, colgando la ropa recién lavada en el tendedero que instalé hace 20 años, cuando mi Antonio aún vivía. Mis manos, ya rugosas por los 68 años que cargo encima, luchaban con las pinzas mientras el viento matutino movía las sábanas como fantasmas blancos. El olor a detergente Foca se mezclaba con el aroma del café de olla que había dejado en la estufa, y por un momento, todo parecía normal en mi pequeño mundo de la colonia La Paz. Las bugambilias moradas que trepan por el muro de mi vecina Doña Carmen estaban en plena floración, y los gorriones armaban su escándalo diario en el techo de lámina. Entonces escuché esos golpes. No eran los golpes educados de alguien que toca la puerta con respeto. No. Eran golpes desesperados, urgentes, como puñetazos de alguien que se está ahogando y necesita aire. Mi corazón se aceleró de inmediato, porque en mi barrio, cuando alguien toca así, es porque algo malo está pasando. Dejé caer la pinza que tenía en la mano y caminé hacia la puerta principal, mis chanclas arrastrándose contra las baldosas, desgastadas del patio. El sonido se repetía, pum, 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 cada golpe más desesperado que el anterior. ¡Ya voy!, grité, pero mi voz salió temblorosa. Al abrir la puerta de herrería que mi difunto esposo pintó de verde hace una década, me quedé paralizada. Ahí estaba Lucía, mi única hija, mi niña preciosa que ahora tenía 25 años, pero en ese momento parecía una sombra de sí misma. Su cabello negro, antes siempre tan bien cuidado, estaba pegado al sudor. Sus ojos, esos ojos cafés, que heredó de su padre, tenían ojeras tan profundas que parecían moretones. Llevaba una blusa blanca arrugada y unos jeans que se veían como si hubiera dormido con ellos puestos. Pero lo que más me desgarró fue su expresión. Una mezcla de pánico, culpa y algo que no pude identificar en ese momento, pero que ahora sé que era desesperación pura. En sus brazos, envuelto en una cobijita azul que ya se veía sucia, estaba el pequeño Mateo. Mi nieto. 11 meses de edad, con esos cachetes redondos y rosados que me derretían cada vez que lo veía. Pero ese día no estaba sonriendo como siempre. Estaba llorando con esos hipidos que dan los bebés cuando han estado llorando mucho tiempo cuando ya no les queda aire para gritar. «¡Mamá!», me dijo Lucía con la voz quebrada como si cada palabra le costara un esfuerzo sobrehumano. «Cuídalo unos días. Nada más unos días. Yo tengo que resolver cosas». Algo frío se instaló en mi pecho, como cuando comes un helado. Muy rápido, pero en el corazón. La conocía desde que nació. La crié sola después de que su papá se fue cuando ella tenía 5 años. Sabía reconocer cuándo me mentía, cuándo estaba asustada, cuándo necesitaba ayuda. Y en ese momento, mi hija estaba las 3 cosas a la vez. «¿Qué cosas, Lucía?», le pregunté, tratando de mantener la calma mientras extendía los brazos. «Para recibir a Mateo». Sus manitas estaban pegajosas, probablemente de las lágrimas que se había tallado en la cara. «¿Estás bien? ¿Dónde está Roberto?». Roberto era su novio, el papá de Mateo. Un muchacho que nunca me convenció del todo, con esa sonrisa de vendedor de autos usados y esa manera de evitar mi mirada cuando le hacía preguntas directas. Lucía. Evitó mis ojos como hacía cuando era niña y se había metido en problemas en la escuela. «No empieces», me soltó con un tono que me hizo tragar saliva. «Tú siempre dramatizas. Si no quieres, me lo llevo y ya». Lo dijo como si dejarme a su hijo fuera un castigo para mí, no un favor que me estaba pidiendo. Como si yo fuera la molestia, la que estaba siendo dramática por preguntar qué estaba pasando con mi hija y mi nieto. Mateo siguió llorando en mis brazos, y instintivamente empecé a mecerlo como había hecho con Lucía tantos años atrás. Su cuerpecito caliente se acurrucó contra mi pecho, y por un momento dejó de llorar. Ese silencio súbito me asustó más que sus llantos. «Lucía, no me digas que no dramatice. Vienes aquí con el niño llorando. Tú tienes cara de no haber dormido en días.
Y me pides que lo cuide unos días, sin explicarme nada. Por supuesto que me voy a preocupar. Ella se pasó las manos por el cabello, despeinándolo aún más, y por primera vez la miré realmente. Tenía las uñas mordidas hasta la carne viva, algo que no hacía desde la secundaria. Su piel se veía grisácea, como si no hubiera visto el sol en semanas, y sus manos temblaban. Solo cuídalo. ¿Sí? Me dijo ya dando media vuelta. Te hablo mañana. Lucía, espérate. Le grité, pero ya estaba bajando los escalones de concreto que llevaban a la calle. ¿Dónde te vas a estar? ¿Cómo te localizo? Al menos dime qué le doy de comer. Pero no se detuvo. La vi caminar rápido por la banqueta agrietada, esquivando los baches llenos de agua de lluvia, sin mirar atrás ni una sola vez. Su silueta se hizo más pequeña hasta que desapareció en la esquina donde está la tienda de don Raúl. Me quedé ahí parada, en el marco de mi puerta, con Mateo en brazos y el corazón latiéndome tan fuerte que estaba segura de que todo, el barrio podía escucharlo. El bebé había dejado de llorar, pero ahora me miraba con esos ojos enormes y curiosos, como preguntándose quién era esta señora que de repente se había convertido en su mundo entero. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Gordito? Le susurré, besándole la frente que olía a esa mezcla dulce de bebé y sudor. Tu mami se fue y aquí estamos nosotros dos, ¿verdad? Mateo me sonrió por primera vez esa mañana, una sonrisa desdentada que me derritió por completo. En ese momento pensé que efectivamente serían unos días, que Lucía resolvería lo que tuviera que resolver y regresaría por su hijo, que yo solo era un puente temporal entre el problema y la solución. Qué equivocada estaba. Esa tarde, mientras le daba de comer papilla de manzana que tuve que comprar corriendo en la tienda de la esquina, me di cuenta de que no tenía idea de las rutinas de Mateo. ¿A qué hora dormía? ¿Cada cuándo comía? ¿Qué hacía Lucía cuando lloraba? Todo se volvió un aprendizaje urgente y amoroso a la vez. Pasaron 3 días y no supe nada de Lucía. Luego una semana. Después un mes entero. Cada mañana que despertaba pensaba, hoy va a llamar. Hoy va a venir por Mateo. Pero el teléfono permanecía mudo, colgado en la pared de la cocina como un testigo silencioso de mi angustia creciente. Al principio la llamaba 3 veces al día. Su celular sonaba y sonaba hasta que saltaba el buzón de voz. Hola, soy Lucía, deja tu mensaje. Después del tono. Su voz alegre en esa grabación me partía el corazón cada vez que la escuchaba, porque contrastaba tanto con la mujer desesperada que había dejado a su hijo en mis brazos. Lucía, soy tu mamá. Llámame, por favor. Necesito saber cómo estás. Mateo está bien, pero necesita sus cosas, su ropa. Llámame. Dejaba mensajes hasta que el buzón se llenaba. Después de la segunda semana, ya ni siquiera sonaba. Solo escuchaba esa voz fría y mecánica. El número que usted marcó no está disponible, o está fuera del área de servicio. Fuera del área de servicio. Como si mi hija hubiera desaparecido del mapa. Una tarde de desesperación, marqué al celular de Sandra, la única amiga de Lucía de la que me acordaba el número. Sandra había sido su compañera en la secundaria, una muchacha que siempre me pareció medio loca, pero que al menos conocía los movimientos de mi hija. Bueno, contestó Sandra con esa voz ronca, de quien había estado fumando desde los 15 años. Sandra, habla Elena, la mamá de Lucía. Disculpa que te moleste, pero... Ay, señora Elena, me interrumpió. ¿Qué pasó? ¿No sabe dónde anda su hija? Mi corazón se detuvo un segundo. No, desde hace 3 semanas. No sé nada de ella. Dejó al niño conmigo y... Ah, sí, se fue a la Ciudad de México. O tal vez a Madrid, nadie sabe bien. Anda con un tipo que conoció en una página de internet. Un español, creo. O era colombiano, la verdad no me acuerdo. La información me cayó como un balde de agua helada. ¿Y su hijo? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Pues contigo, ¿no? Al menos ahí está con alguien que... aguanta. Aguanta. Esa palabra se me clavó en el pecho como una astilla. Yo no estaba aguantando nada. Yo estaba criando a mi nieto, amándolo, velando por él las noches que tenía fiebre, enseñándole a caminar en el patio mientras le cantaba las mismas canciones que le canté a su madre. Sandra, ¿tienes alguna forma de contactarla? Es... que necesito... No, señora. La última vez que supe de ella me pidió dinero prestado por Facebook. Le dije que ni madre si me bloqueó.
Así es, Lucía. Usted ya la conoce. Sí, la conocía. Pero nunca pensé que conocía esta versión de ella. Colgué el teléfono con las manos temblorosas y miré hacia el cuarto donde dormía Mateo. Lo había acostado en la cama que había sido de Lucía cuando era niña, rodeado de almohadas para que no se cayera. Se veía tan pequeño en esa cama individual con las sábanas de flores que había comprado cuando ella tenía 12 años. Esa noche, mientras le daba su biberón nocturno, hice números en mi cabeza. Mi pensión de viuda era de 2.800 pesos al mes. Con eso había vivido ajustadamente pero bien durante los últimos 3 años, desde que Antonio murió. Pero ahora tenía que comprar pañales, leche de fórmula, papillas, ropa para un niño que crecía cada día. Los pañales costaban 200 pesos el paquete y duraban una semana. La leche de fórmula, 300 pesos la lata grande, y se acababa en 10 días. Sin contar las consultas médicas, las vacunas, la ropa que necesitaba cada 3 meses porque le quedaba chica. Al segundo mes, tuve que empeñar mi anillo de boda. El anillo que Antonio me había puesto en el dedo hace 43 años, después de ahorrar durante un año entero trabajando de mecánico en un taller de la colonia Roma. Un anillo sencillo de oro blanco con una piedrita que él juró que era diamante, aunque yo siempre sospeché que era vidrio. Pero no me importaba. Era nuestro anillo, el símbolo de los 38 años que estuvimos juntos hasta que un infarto se lo llevó mientras veía las noticias en su sillón favorito. Don Aurelio, el de la casa de empeño de la Avenida Juárez, me dio 800 pesos por él. Está muy bonito, señora Elena, pero el oro no está tan puro como parece. Le puedo dar 800, y si viene por él en 2 meses, son 1.200 con los intereses. 800 pesos. El precio de 2 semanas de leche para Mateo. Salí de ahí con el comprobante rosa en la mano y las lágrimas quemándome los ojos. En el camión de regreso a casa, una señora que viajaba conmigo me vio llorar y me ofreció un pañuelo desechable. ¿Está bien, señora? Sí. Mentí. Solo es que se me metió una basura en el ojo. Pero no era basura. Era el peso de entender que ya no estaba cuidando a Mateo unos días. Estaba criándolo. Y eso significaba sacrificios que no había planeado hacer a los 68 años. Al tercer mes, Mateo dio sus primeros pasos tambaleantes en el patio de mi casa. Estaba yo sentada en mi sillita de plástico, remendando una camisita suya, que se había roto, cuando lo vi soltarse del borde de la mesa de plástico donde comemos cuando hace buen clima. 1, 2, 3 pasitos inseguros hasta caerse en mis brazos. ¡Ay, mi niño precioso! Le grité levantándolo y llenándolo de besos. Ya caminas, ya eres todo un hombrecito. Él se rió con esa risa cristalina de los bebés, y por un momento, todo valió la pena. Pero inmediatamente después vino el pensamiento que me perseguía día y noche. Su mamá se está perdiendo esto. Su mamá se está perdiendo todo. Las noches eran lo más difícil. Mateo había desarrollado una rutina. Se despertaba a las 2 de la madrugada llorando, y yo tenía que levantarme, preparar un biberón con agua tibia, caminarme con él por toda la casa hasta que se volviera a dormir. Mis rodillas, que ya dolían por los años y la artritis, protestaban cada vez que tenía que pararme de la cama. Mi espalda se quejaba cuando lo cargaba. Pero lo que más me dolía no era el cuerpo, era el alma. Era despertar cada mañana con la esperanza de que ese día Lucía tocara la puerta, y cada noche acostarme con la decepción de que no había pasado. Un día, mientras empujaba la carriola que había comprado de segunda mano en el tianguis de los sábados, me encontré con mi comadre Esperanza. Habíamos sido amigas desde que nuestros hijos iban juntos al kinder, pero desde la muerte de Antonio casi no nos veíamos. «Elena», me gritó desde el otro lado de la calle. «No sabía que tenías nieto». Se acercó toda emocionada, a ver a Mateo, que estaba sentadito en su carriola con una gorrita que le había tejido para protegerlo del sol. «¡Ay, qué precioso! ¿Es hijo de Lucía? Está igualito a ella cuando era bebé. ¿Dónde anda tu hija? Hace años que no la veo». «Anda, trabajando». Mentí, sintiendo cómo se me calentaban las mejillas. «Yo le ayudo con el niño». «¡Qué suerte tienes! A mí mis hijas ni me pelan para cuidar a mis nietos. Tú tienes una hija muy considerada». Considerada, si ella supiera. Esa noche, después de acostar a Mateo,
Me senté en la mesa de la cocina, con una taza de té de manzanilla y traté de escribirle una carta a Lucía. Una carta que nunca iba a poder enviar, porque no tenía idea de dónde estaba. Hija mía, escribí con mi letra temblorosa. No sé dónde estés ni por qué te fuiste, pero quiero que sepas que tu hijo está bien. Está creciendo sano y fuerte. Ya camina, ya dice algunas palabras. Dice agua y miau cuando ve a los gatos del vecino. A veces creo que trata de decir mamá, pero no sé si se refiere a ti o a mí. Me detuve ahí porque se me hizo un nudo en la garganta. ¿A quién? ¿Le decía mamá Mateo? ¿A la mujer que lo había abandonado o a la que lo bañaba cada noche y le daba de comer en la boca? Rompí la carta y la tiré a la basura. Algunas heridas duelen más cuando las pones en palabras. Al año y medio de estar criando a Mateo, mi cuerpo empezó a cobrarme la factura. Me levantaba cada mañana con los huesos crujiendo como madera vieja, especialmente las rodillas, que se habían hinchado tanto que ya no me entraban los zapatos cerrados. Tenía que usar chanclas todo el tiempo, incluso para ir al doctor o a hacer los mandados importantes. Mateo había empezado a correr por toda la casa, y seguirle el ritmo a un niño de año y medio cuando tienes 70 años no es nada fácil. Un día se me escapó y salió corriendo hacia la calle. Corrí detrás de él lo más rápido que pude, pero mis piernas ya no respondían como antes. Por suerte, don Raúl, el de la tienda, lo detuvo antes de que llegara a la banqueta. «Señora Elena, cuídese», me dijo mientras me entregaba a Mateo, que se reía como si todo hubiera sido un juego. Se ve muy cansada últimamente. Tenía razón. Me veía en el espejo y ya no reconocía a la mujer que había sido. Mi cabello se había vuelto completamente blanco en esos meses. Mis mejillas se habían hundido, y tenía unas ojeras tan profundas que parecía que alguien me hubiera pintado con carbón debajo de los ojos. Pero lo que más me dolía no era el cansancio físico, era la soledad. Era saber que mientras otras abuelas de mi edad podían disfrutar a sus nietos los fines de semana y después regresarlos con sus papás, yo no tenía descanso. Era levantarme todos los días, los 365 días del año, sabiendo que era la única persona en el mundo de Mateo. Un martes por la tarde, cuando él tenía casi 2 años, me enfermé. Desperté con una fiebre altísima, y todo el cuerpo me dolía como si me hubiera atropellado un camión. Pero Mateo seguía siendo un niño que necesitaba desayuno, que necesitaba que lo bañaran, que necesitaba atención constante. Me arrastré hasta la cocina para prepararle su leche, pero las manos me temblaban tanto que derramé la mitad en el piso. Mateo lloraba en su sillita, con hambre, y yo ahí, limpiando leche derramada con la cabeza dándome vueltas. «Ay, Dios mío», susurré, sentándome en el piso de la cocina. «¿Qué vamos a hacer, gordito?» Ese día no pude levantarme de la cama. Le di a Mateo galletitas y jugo todo el día, porque no tenía fuerzas para cocinar. Él se portó como un angelito, jugando solito en el cuarto mientras yo dormitaba, pero cada vez que abría los ojos y lo veía ahí, jugando sin hacer ruido para no molestarme, se me partía el corazón. Un niño de 2 años no debería ser tan comprensivo. Un niño de 2 años debería poder hacer berrinches y ruidos sin preocuparse por si su cuidadora está enferma. Al tercer día de fiebre, tuve que pedirle ayuda a doña Carmen, mi vecina. Me daba una pena terrible, pero no tenía de otra. «Carmen», le dije por encima de la barda que separa nuestros patios. «Disculpa que te moleste, pero me enfermé y...» «¡Ay, Elena!», me interrumpió. «Te veo muy mal desde hace días. ¿Qué necesitas? ¿Podrías cuidar a Mateo unas horitas mientras voy al doctor? Es que no puedo llevarlo así como estoy». Carmen, que siempre había sido una mujer de buen corazón, se ofreció inmediatamente. Pero mientras se llevaba a Mateo a su casa, me dijo algo que me hizo pensar. «Elena, no quiero meterme donde no me llaman, pero ¿dónde está la mamá de este niño? Es que tú ya no estás para estos trotes y el niño necesita... Está trabajando fuera», mentí otra vez, ya casi por instinto. «¿Pero no puede venir a ayudarte cuando te enfermas? Es que, Elena, tú ya criaste a tu hija. No es justo que tengas que criar también al nieto». Esa noche, después de regresar del doctor con antibióticos que tuve que pagar con el dinero que tenía guardado para la luz, me senté a pensar en las palabras de Carmen. Tenía razón. Yo ya había criado a una hija. Había trabajado de costurera durante 20 años para darle educación, comida, ropa. Me había sacrificado para que estudiara la preparatoria, para que tuviera oportunidades que yo nunca tuve.
Y ahora, a los 70 años, cuando pensé que podría descansar un poco, que podría disfrutar de mi pensión modestamente pero en paz, estaba volviendo a empezar con todo. Desveladas, gastos, preocupaciones, responsabilidades. Pero cuando Mateo regresó de casa de doña Carmen y se abrazó a mis piernas diciendo, «Abuela, te extrañé», supe que no podía abandonarlo. No podía convertirme en la misma clase de persona que su madre se había convertido. Los meses siguientes fueron una rutina de supervivencia. Me levantaba a las 6 de la mañana, le preparaba el desayuno a Mateo, lo vestía, lo llevaba al kinder que había conseguido gracias a un programa del gobierno para madres trabajadoras. Irónicamente, yo calificaba como madre trabajadora a los 70 años. En las tardes lo recogía del kinder y nos íbamos al parque de la colonia. Él jugaba en los columpios mientras yo me sentaba en una banca a platicar con otras mamás y abuelas. Pero siempre me sentía diferente. Las otras abuelas hablaban de sus nueras, de cómo las ayudaban con los nietos de vez en cuando. Yo nunca. Mencionaba a Lucía. Un día, una de las señoras me preguntó directamente, «Elena, ¿y la mamá del niño? Nunca la hemos visto». «Trabaja mucho», respondí, usando mi mentira de siempre. «Qué suerte tiene de tenerte». «No todas las suegras son tan buenas. Mi nuera ni me deja cuidar a mis nietos. Dice que hago todo mal». Suegra. La palabra me cayó como un balde de agua fría. Yo no era suegra de nadie. Roberto, el papá de Mateo, había desaparecido al mismo tiempo que Lucía. Yo era simplemente una abuela que había sido abandonada con la responsabilidad completa de un niño. Esa noche, después de acostar a Mateo, hice algo que no había hecho desde que Lucía se fue. Busqué su nombre en Facebook. No tenía computadora, pero mi vecino Carlos, un muchacho de 20 y tantos años, que trabajaba en un café internet, me había ayudado varias veces con trámites del gobierno. Le pedí que me acompañara al café internet de la esquina. «Doña Elena, ¿está segura de que quiere hacer esto?», me preguntó Carlos mientras tecleaba en la computadora. «Necesito saber dónde está mi hija». Encontramos su perfil después de unos minutos. Ahí estaba mi Lucía, con fotos recientes. Se veía bien. Demasiado bien. Tenía el cabello teñido. De rubio. Llevaba ropa que se veía cara. Estaba en lugares que parecían restaurantes elegantes. En una foto aparecía abrazada de un hombre mayor, de unos 40 y tantos años, en lo que parecía ser una playa en España. El estado decía, viviendo mi mejor vida en Barcelona, gracias a la vida por darme una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad. Como si su primera vida, la que incluía a su hijo, hubiera sido un error que había logrado corregir. Revisé todas sus fotos de los últimos 2 años. Playas, restaurantes, viajes, fiestas. Ni una sola mención de Mateo, ni una sola foto donde apareciera su hijo. Era como si él nunca hubiera existido. ¿Quiere que le mandemos un mensaje?, me preguntó Carlos. Me quedé pensando mucho tiempo. ¿Qué le iba a decir? Hija, tu hijo ya camina, ya habla, ya va al kinder, ¿y tú te estás perdiendo todo por estar de vacaciones permanentes? Hija, ¿estoy gastando mi pensión en criar a tu hijo mientras tú comes en restaurantes? ¿Que cuestan más de lo que yo gasto en un mes? No, le dije finalmente. Mejor vámonos. Esa noche no pude dormir. Me quedé viendo el techo de mi cuarto, preguntándome si algún día Mateo me iba a preguntar por su mamá. Preguntándome qué le iba a decir cuando fuera lo suficientemente grande para entender que su madre había elegido una nueva vida sin él. Pero sobre todo, me preguntaba si yo estaba haciendo lo correcto. Si era justo para Mateo crecer conmigo en lugar de con sus padres verdaderos. Si mi amor de abuela podía compensar la ausencia de su madre. Cuando finalmente me quedé dormida, soñé que era joven otra vez. Soñé que Lucía tenía 5 años y me ayudaba a hacer tortillas en la cocina, con las manitas llenas de masa, riéndose porque le salían chuecas. En el sueño, todo era simple y había esperanza. Desperté con Mateo parado junto a mi cama, todavía en pijama, con su cabello revuelto de dormir. «Abuela, tengo hambre», me dijo con esa voz chiquita que me derretía cada mañana. «Ya, voy, mi amor», le respondí, levantándome con los huesos crujiendo. «¿Qué quieres desayunar?» «Hotcakes», me pidió,
subiéndose a mi cama para abrazarme. Y mientras preparaba los hotcakes, mientras él me platicaba de sus sueños de la noche anterior, mientras desayunábamos juntos como habíamos hecho los últimos 800 días, entendí algo. No estaba criando a Mateo porque fuera mi obligación. Lo estaba criando porque él se había convertido en mi mundo entero. Pero también entendí que mi amor incondicional por él no podía borrar el hecho de que había sido abandonado. Y esa herida, más temprano que tarde, iba a empezar a sangrar. Mateo. Tenía casi 5 años cuando todo se volvió una pesadilla que jamás imaginé vivir. Era una tarde de julio, de esas que en Puebla te derriten hasta los pensamientos. Estaba en el patio tendiendo la ropa de Mateo, sus camisetas del hombre araña y sus pantaloncitos de mezclilla que ya le quedaban cortos porque crecía como maleza, cuando escuché que tocaron a la puerta. Pero no era un toque normal. Eran golpes. Fuertes, oficiales, de esos que te hielen la sangre porque sabes que vienen con malas noticias. Dejé caer la pinza que tenía en la mano y caminé hacia la puerta, sintiendo cómo se me aceleraba el corazón. Mateo estaba viendo caricaturas en la salita, absorto en los payasos de la tele, ajeno a lo que estaba por suceder. Al abrir la puerta de herrería, me quedé helada. Ahí estaban 2 policías, un hombre mayor de bigote canoso y una mujer joven. De cara seria, los 2 con sus uniformes azul marino que bajo el sol de julio se veían casi negros. ¿Es usted la señora Elena Ruiz?, me preguntó el policía mayor consultando una carpeta que traía en las manos. Sí, respondí, con la voz que se me quedó atascada en la garganta. Señora, necesitamos hablar con usted. Tiene una denuncia en su contra por retención ilegal de un menor. Las palabras me llegaron como bofetadas. Retención ilegal. ¿Retención de qué? ¿De quién? No entiendo. Logré decir, aferrándome al marco de la puerta porque sentí que las piernas se me iban a doblar. ¿Qué retención? ¿De qué hablan? La policía mujer se acercó un paso y me habló con esa voz que usan cuando le explican algo a alguien que consideran lento de entendimiento. Señora Ruiz, usted tiene en su poder a un menor de edad sin autorización legal de sus padres. Eso constituye un delito. Pero es mi nieto, balbuceé. Su mamá me lo dejó. Ella misma me lo trajo. ¿Tiene algún documento que lo compruebe?, me preguntó el policía mayor. ¿Algún papel firmado por los padres que le dé custodia temporal? Papel. Documento. Custodia temporal. Palabras que sonaban como de otro planeta. Cuando Lucía llegó desesperada a mi casa hace 4 años y medio, no pensé en papeles. Pensé en mi hija que necesitaba ayuda y en mi nieto que necesitaba cuidados. No hay papeles, admití, sintiendo cómo la realidad se me desmoronaba pedazo por pedazo. Ella solo me pidió que lo cuidara unos días y... ¿Y cuántos días han pasado ya?, me interrumpió la mujer policía. 4 años y medio. Los 2 policías se miraron entre ellos con esa mirada que significa, ya sabíamos que iba a decir eso. Señora, continuó el hombre, necesitamos que nos diga quién la denunció. Mi corazón se detuvo completamente. Una parte de mí ya sabía la respuesta, pero mi cerebro se negaba a aceptarla. ¿Quién me denuncia? El oficial revisó sus papeles otra vez, como si no estuviera seguro, aunque yo sabía que sí lo estaba. Lucía Morales, la madre del menor. El mundo se me vino abajo. Literalmente sentí como el piso se abría debajo de mis pies, y todo lo que había construido durante 4 años y medio se desplomaba como un castillo de naipes. Mi hija. Mi propia hija, que me había abandonado a mí y a su hijo, que sepa. Había ido a vivir su mejor vida a Barcelona, mientras yo me partía la espalda criando a Mateo, que no había llamado ni una sola vez en todo este tiempo para preguntar cómo estaba su hijo. Ahora me denunciaba por retención ilegal. ¿Dónde está ella?, pregunté, y mi voz sonó como un susurro ronco. Regresó al país hace una semana. Dice que usted se negó a entregarle a su hijo cuando se lo pidió. Eso es mentira, exploté, sintiendo una rabia que no sabía que tenía. Ella nunca me pidió nada. Nunca ha venido. Nunca ha llamado. Señora, necesitamos que se calme, me dijo la policía mujer.
Entendemos que esta es una situación difícil, pero tenemos que cumplir con el procedimiento legal. Procedimiento legal, como si las leyes pudieran explicar lo que se siente. Cuando crías a un niño desde bebé, cuando eres la única persona que lo ha cuidado cuando se enferma, la única que sabe qué canciones lo tranquilizan cuando tiene pesadillas, la única que ha estado ahí para cada logro, cada palabra nueva, cada paso importante. ¿Qué va a pasar con Mateo?, pregunté, y las lágrimas que había estado conteniendo empezaron a salir. Por ahora, él se queda con usted mientras se resuelve el caso, pero va a tener que presentarse en el juzgado familiar la próxima semana con un abogado. Un abogado. Dinero que no tenía para pelear por un nieto que había criado como si fuera mi propio hijo. Después de que los policías se fueron, me quedé sentada en mi sillita del patio, temblando como si fuera invierno en lugar de julio. Mateo salió, corriendo de la casa. «Abuela, ¿quiénes eran esos señores?», me preguntó, subiéndose a mis piernas como hacía todas las tardes. ¿Cómo le explicas a un niño de 5 años que su mamá, de la que apenas se acuerda, ha regresado para llevárselo? ¿Cómo le dices que la única vida que ha conocido está a punto de desaparecer? Eran unos señores que vinieron a preguntar por unos papeles, mi amor. Le mentí, abrazándolo fuerte. No te preocupes. Pero yo sí me preocupé. Esa noche, después de acostar a Mateo, llamé a Esperanza, mi comadre. Necesitaba hablar con alguien antes de volverme loca. «Esperanza», habla Elena. «¿Puedes venir? Necesito platicar contigo de algo muy importante». Media hora después, Esperanza estaba sentada en mi cocina con una taza de café aguado, escuchando toda la historia que nunca le había contado completa. «Elena», me dijo cuando terminé, «¿por qué nunca me dijiste la verdad? Todos estos años pensé que Lucía estaba trabajando fuera y te mandaba dinero para el niño». Me daba pena, admití. Me daba pena decir que mi propia hija había abandonado a su hijo. «Ay, comadre», suspiró Esperanza. «Pero esto es muy grave. Esa muchacha no puede venir después de 4 años a reclamar al niño como si fuera un perro que dejó en pensión». Pero sí podía. Al parecer, legalmente, sí podía. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que tocaban a la puerta, cada vez que sonaba el teléfono, cada vez que veía un carro extraño en la calle, pensaba que venían por Mateo. Él notó que algo andaba mal. «Abuela, ¿por qué estás triste?», me preguntó una mañana, mientras desayunábamos. «No estoy triste, mi amor, solo estoy un poquito preocupada por unas cosas de los adultos». «¿Cosas malas?». «No, mi cielo, cosas que la abuela tiene que arreglar, nada más. Pero eran cosas malas, muy malas». Una semana después llegó la citación oficial del juzgado familiar. Un papel lleno de palabras complicadas que básicamente decía que Lucía Morales solicitaba la custodia total de su hijo Mateo, argumentando que Elena Ruiz lo había retenido ilegalmente durante 4 años. El día de la primera audiencia, tuve que pedirle dinero prestado a doña Carmen para pagar. Un abogado de oficio. Un muchacho joven que se veía como si acabara de salir de la universidad, con un traje que le quedaba grande y una actitud que me hizo sentir que no tenía ni la menor idea de lo que estaba haciendo. «Señora Ruiz», me dijo en el pasillo del juzgado, «voy a ser honesto con usted. Legalmente, la madre tiene todos los derechos. Usted no tiene ningún documento que la autorice a tener al menor. Pero yo lo he criado», le expliqué por enésima vez. «Yo lo he cuidado, yo he pagado todo. Yo soy lo único que él conoce». Entiendo, señora, pero la ley es la ley. Lo que podemos hacer es pedir una custodia compartida, argumentando el mejor interés del menor. Custodia compartida. Tener que entregarle a Mateo a una mujer que era prácticamente una extraña para él. Y entonces entró ella al juzgado. Lucía caminó por el pasillo con una confianza que no reconocí. Vestida con un traje sastre color beige que se veía carísimo, zapatos de tacón que resonaban contra el piso de mármol, el cabello rubio perfectamente peinado. Parecía una ejecutiva exitosa, una mujer que tenía su vida completamente en orden. No parecía en nada a la mujer desesperada que había dejado a su hijo en mi puerta hace 4 años y medio. Me vio y me saludó con una sonrisa fría, como si fuéramos conocidas lejanas que se encuentran en el supermercado.
Hola, mamá, me dijo, y su voz sonó igual de extraña que su apariencia. Lucía, logré responder. ¿Dónde has estado? Construyendo mi vida, respondió como si fuera lo más natural del mundo. Ya era hora de que recuperara a mi hijo. Recuperara, como si Mateo fuera una maleta que había dejado en resguardo, y ahora venía a recoger. La audiencia fue la humillación más grande de mi vida. Me senté en esa silla de plástico duro, en un juzgado que olía a desinfectante y desesperanza, viendo cómo mi propia hija construía una narrativa que convertía mis 4 años y medio de sacrificio en un acto criminal. El abogado de Lucía era un hombre de traje impecable, con maletín de piel y la seguridad de alguien que cobra por horas lo que yo gano en un mes. Hablaba con palabras rebuscadas, citaba artículos de códigos que sonaban como idioma extranjero, y cada vez que se dirigía al juez, lo hacía con esa reverencia profesional que solo da el dinero bien gastado. Señoría, comenzó, acomodándose los lentes mientras consultaba una carpeta gruesa. Mi clienta, la señora Lucía Morales, se vio obligada a dejar temporalmente a su hijo menor de edad al cuidado de su madre debido a una crisis personal que ya superó satisfactoriamente. Crisis. Personal. Como si abandonar a tu hijo fuera equivalente a tomarse unas vacaciones para encontrarte a ti misma. Durante este periodo, continuó, intentó en múltiples ocasiones contactar a la señora Elena Ruiz para coordinar el regreso gradual, del menor a su hogar legítimo. Sin embargo, se encontró con la resistencia sistemática de la abuela, quien se negó a colaborar en la reunificación familiar. Mentira. Mentira tras mentira, dicha con tanta elegancia que hasta sonaba creíble. Yo quería gritar. Quería pararme de esa silla y decirle a todo el mundo en esa sala que era falso, que durante 4 años y medio no había recibido ni una llamada, ni un mensaje, ni una postal, que había buscado a Lucía desesperadamente los primeros meses, que había marcado números que ya no existían hasta desgastar los dedos en el teléfono. Pero mi abogado de oficio, el muchachito nervioso que parecía estar sudando a través del traje, me apretó el brazo por debajo de la mesa. Tranquila, señora Elena, me susurró. Déjeme manejar esto. Pero no lo estaba manejando. Se veía tan perdido como yo me sentía. Lucía tomó la palabra cuando el juez se lo pidió. Se paró con una elegancia que no le conocía. Alisó su falda beige y habló con una voz que sonaba ensayada, como si hubiera practicado este momento, frente al espejo. Señoría, yo amo a mi hijo más que a mi vida, dijo, y juro que hasta se le quebró la voz en el momento exacto. Estos años lejos de él han sido el dolor más grande que he vivido. Pero necesitaba estabilizarme económica y emocionalmente para poder darle el hogar que se merece. Se llevó la mano al pecho, en un gesto tan dramático que parecía actriz de telenovela. Mi madre, continuó, y cuando dijo mi madre, me miró con una expresión que no logré descifrar. Se ofreció a cuidarlo temporalmente. Yo, confiando en su amor de abuela, acepté. Pero conforme pasó el tiempo, me di cuenta de que había malinterpretado mis intenciones. Malinterpretado. Según ella, yo había malinterpretado su abandono total. Cuando regresé a México hace un mes e intenté recuperar la convivencia con Mateo, mi madre se negó rotundamente. Me dijo que yo no tenía derecho sobre mi propio hijo, que él ya no me conocía, que era mejor que me olvidara de él. Otra mentira. Yo nunca había hablado con ella desde que se fue. ¿Cuándo supuestamente habíamos tenido esa conversación? Señoría, continuó, Lucía, ahora con lágrimas que brotaron justo en el momento perfecto. Yo solo quiero recuperar a mi bebé. Solo quiero ser la madre que no pude ser estos años por circunstancias que escaparon de mi control. El juez, un señor mayor de barba, gris y mirada cansada, la escuchó con atención. Cuando ella terminó, volteó hacia donde estábamos mi abogado y yo. Señora Ruiz, ¿tiene algo que declarar? Mi abogado se paró, consultó unas hojas que tenía desordenadas y comenzó a tartamudear. Señoría, mi clienta. La señora Elena Ruiz ha cuidado al menor durante 4 años aproximadamente. 4 años y 5 meses. Lo corregí en voz baja. Sí, eso. 4 años y 5 meses. Durante este tiempo ella ha proporcionado cuidado,
alimentación y educación al menor, sin recibir apoyo económico de la madre. Era cierto, pero sonaba tan patético comparado con el discurso pulido del otro abogado. ¿Tienen pruebas de este cuidado?, preguntó el juez. Mi abogado me miró desesperado. Yo saqué de mi bolsa una carpeta de plástico desgastada, donde guardaba todo lo que consideraba importante. Recibos médicos de las consultas de Mateo, sus boletas del kinder, fotos de él en las fiestas de la escuela, en su cumpleaños, en 1900, navidades que habíamos pasado juntos. Pero cuando mi abogado las mostró, se veían exactamente como lo que eran, la documentación desesperada de una abuela que había hecho lo que pudo con los recursos que tenía. Nada profesional, nada que impresionara a un juez acostumbrado a ver expedientes organizados y argumentos legales sólidos. El abogado de Lucía sonrió con suficiencia cuando vio mis pruebas. Señoría, dijo poniéndose de pie otra vez, estas evidencias solo comprueban que mi clienta confió en su madre para el cuidado de su hijo. No demuestran ninguna intención de abandono. De hecho, tengo aquí, sacó de su maletín un folder elegante, comprobantes de transferencias bancarias que mi clienta realizó durante su ausencia para el mantenimiento del menor. Transferencias bancarias. Yo nunca había recibido un peso. De Lucía. Ni uno solo. Eso no es cierto, susurré, pero mi voz se perdió en el murmullo de la sala. El abogado continuó mostrando documentos que yo nunca había visto. Supuestos comprobantes de giros, de depósitos, de intentos de comunicación, que según ellos yo había bloqueado sistemáticamente. Mentiras. Todo eran mentiras tan elaboradas que parecían verdades. El juez revisó los documentos con la paciencia de alguien que había visto casos similares miles de veces. Señora Ruiz, me dijo finalmente, ¿usted recibió estos apoyos económicos? No. Señoría, nunca recibí nada. Yo pagué todo con mi pensión. Incluso tuve que empeñar mi anillo de boda para comprar leche al niño. Mi abogado me volvió a apretar el brazo, como diciéndome que no hablara tanto, pero ya no me importaba. Ya no me importaba quedar bien o mal. Solo quería que alguien escuchara la verdad. ¿Tiene comprobante del empeño?, me preguntó el juez. Saqué de mi bolsa el papel rosa, arrugado y desgastado, que don Aurelio me había dado hace 3 años cuando empeñé mi anillo, el papel que había guardado como recordatorio de todo lo que había tenido que sacrificar. El juez lo revisó brevemente y se lo devolvió a mi abogado. ¿Algo más?, preguntó. Mi abogado negó con la cabeza. No tenía nada más. No sabía cómo competir contra las mentiras bien documentadas de un abogado profesional. El juez se tomó unos minutos para revisar todo el expediente. El silencio en la sala era tan pesado que podía escuchar el zumbido de los tubos de luz fluorescente del techo. Finalmente habló. Considerando que la madre ha demostrado intención de reintegrar a su hijo a su núcleo familiar y tomando en cuenta el interés superior del menor, dictamino custodia compartida. La señora Lucía Morales tendrá la custodia 4 días a la semana, de jueves a domingo. La señora Elena Ruiz mantendrá la custodia 3 días a la semana, de lunes a miércoles. Custodia compartida. Tenía que entregarle a Mateo a una extraña 4 días de cada semana. Además, continuó el juez, se ordena a ambas partes someterse a terapia familiar para facilitar la transición y garantizar el bienestar emocional del menor. Cuando salimos del juzgado, Lucía me alcanzó en el estacionamiento. Ya no tenía la expresión dramática que había usado frente al juez. Ahora sonreía con una satisfacción que me hizo sentir náuseas. «Mamá», me dijo, como si acabáramos de tomar café juntas en lugar de haber peleado por mi nieto en 1900, un tribunal. Espero que podamos hacer esto fácil para todos. Por el bien de Mateo. ¿Por el bien de Mateo?, le pregunté, sintiendo una rabia que llevaba años acumulando. ¿Dónde estaba ese bien de Mateo cuando te... ¿Fuiste a Barcelona? ¿Cuándo te divertías en restaurantes caros mientras yo lo cuidaba con fiebre toda la noche? Eso ya pasó. Me respondió con una tranquilidad que me enfureció más. Ahora estoy aquí y voy a recuperar el tiempo perdido. Él no te conoce, Lucía. Para él tú eres una extraña. Eso va a cambiar pronto, me dijo subiendo a un coche nuevo que no había visto antes. El jueves vengo por él a las 6 de la tarde. Tenlo listo. Y se fue, dejándome parada, en ese estacionamiento de juzgado, sintiéndome más sola que nunca,
sabiendo que tenía que llegar a casa y explicarle a Mateo que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. El camión de regreso a casa nunca se me hizo tan largo. Cada calle, cada semáforo, cada parada me acercaba al momento más difícil. Decirle a un niño de 5 años que la vida que había conocido toda su existencia ya no iba a ser la misma. Cuando llegué a casa, Mateo estaba jugando con sus carritos en el patio, completamente ajeno a que acababa de perder la batalla más importante de mi vida. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en la cocina, con una taza de té de manzanilla, que se enfrió sin que le diera ni un sorbo, pensando cómo diablos le iba a explicar a Mateo que su mamá, esa mujer de la que apenas se acordaba, iba a venir por él cada jueves. ¿Cómo le dices a un niño de 5 años que la única vida que ha conocido va a ser partida por la mitad? ¿Cómo le explicas que hay una mujer que legalmente tiene más derechos sobre él que la persona que lo ha criado desde bebé? Al día siguiente, miércoles, decidí intentarlo durante el desayuno. Mateo estaba sentado en su sillita alta, untando mermelada de fresa en su pan tostado, con esa concentración absoluta que solo tienen los niños cuando hacen algo que consideran muy importante. «Mi amor», le dije, sentándome a su lado. «¿Te acuerdas de cuando éramos tú y yo solos aquí en la casa?» «Sí, abuela. Siempre hemos sido tú y yo». Su respuesta me partió el corazón. Para él, su mundo siempre había sido nuestra casita de 2 recámaras, nuestros desayunos juntos, nuestros paseos al parque, nuestras noches viendo caricaturas abrazados en el sillón. «Bueno, pues va a venir a visitarte una señora que es muy importante». Mateo levantó la vista de su pan, con mermelada hasta en la nariz. «¿Quién?» «Tu mamá». El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el reloj de pared marcando los segundos. Mateo me miró con esos ojos enormes y curiosos, procesando información que para él no tenía ningún sentido. ¿Mi mamá? ¿Pero tú no eres mi mamá? Dios mío. En 5 años nunca habíamos tenido esta conversación. Para él, yo era mamá y abuela al mismo tiempo. Era su mundo entero. «Sí, mi amor, yo soy tu abuela, pero también tienes una mamá que ha estado trabajando muy lejos y ahora ya puede venir a verte». «¿Y se va a quedar aquí con nosotros?» «No, mi cielo. Tú vas a ir algunos días con ella y algunos días te quedas conmigo». Vi cómo su carita cambió. La confusión se transformó en algo que parecía miedo. «Yo no quiero ir con ella. Yo quiero quedarme contigo». «Yo también quiero que te quedes conmigo, mi amor, pero las leyes de los adultos dicen que tienes que conocer a tu mamá. ¿Y si no me gusta estar con ella?» Esa pregunta me destruyó, porque yo tenía el mismo miedo, pero no se lo podía transmitir. «Entonces me dices, y vemos qué podemos hacer, ¿sí?» Pero yo sabía que no había nada que pudiéramos hacer. El juez ya había decidido, y las decisiones de los jueces no se pueden cambiar con lágrimas ni con amor. El jueves llegó demasiado rápido. A las 6 en punto, como había prometido, escuché el claxon de un coche afuera de la casa. Mateo estaba jugando en el patio con sus carritos, y cuando escuchó el ruido, corrió hacia mí. «Abuela, ¿ya viene mi mamá?» «Sí, mi amor. ¿Tienes lista tu mochilita?» Le había empacado ropa para 4 días, su pijama de Batman, sus carritos favoritos, el osito de peluche café que dormía conmigo desde que era bebé. Todo lo que pensé que podía necesitar para sentirse un poquito menos perdido. Lucía tocó a la puerta con la misma impaciencia que había mostrado 5 años antes, pero esta vez no venía a dejar algo, venía a llevárselo. Cuando abrí, ahí estaba otra vez con su ropa cara y su actitud de mujer exitosa. Pero esta vez había traído refuerzos. Un hombre alto y rubio, claramente extranjero, que me sonrió con esa cortesía falsa de la gente que no te conoce, pero tiene que ser amable. «Mamá, este es Miguel, mi pareja», me dijo Lucía, como si estuviéramos en una reunión social. «Miguel, ella es mi mamá». Miguel me extendió la mano y me habló en un español con acento que identifiqué como español. «Mucho gusto, señora Elena. Lucía me ha contado mucho de usted». Mentira. Seguramente Lucía nunca le había contado que me había abandonado con su hijo durante 4 años y medio. «¿Y dónde está mi nieto?», preguntó Lucía, asomándose hacia el patio. Mateo se había escondido detrás de mí, agarrando mi falda con las manitas. Podía sentir cómo temblaba. «Mateo, ven acá, mi amor», le dije. «Saluda a tu mamá». Él se asomó tímidamente, pero no se soltó de mi falda.
Hola, susurró, tan bajito que apenas se escuchó. Lucía. Se acuclilló frente a él con una sonrisa que se veía forzada. Hola, mi amor. ¿Te acuerdas de mí? Mateo negó con la cabeza. No importa, dijo Lucía, y su voz sonó ligeramente irritada, aunque trató de disimularlo. Vamos a conocernos mejor. ¿Tienes hambre? Te vamos a llevar a comer algo rico. Yo ya comí, dijo Mateo. Mi abuela me hizo quesadillas. Bueno, pues vamos a tomar algo. ¿Te gustan los helados? Mateo asintió, pero seguía sin soltarse de mí. Vamos, campeón, dijo Miguel en su español con acento. Yo también quiero conocerte. ¿Sabes que en España hay parques con juegos muy grandes? ¿Nos vamos a España? Preguntó Mateo, y el pánico en su voz fue evidente. No ahora, respondió Lucía rápidamente. Pero algún día sí vamos a viajar juntos. La idea de que se lo llevaran fuera del país me hizo sentir un frío en el pecho que pensé que me iba a matar ahí mismo. Lucía, le dije, recuerda que el juez dijo que no podías sacarlo de la ciudad sin permiso. Sí, mamá, ya sé. No te preocupes tanto. Pero sí me preocupaba. Me preocupaba que una mujer que había abandonado a su hijo por 4 años y medio ahora tuviera el poder legal de tomar decisiones sobre su futuro. ¿Dónde van a estar? Pregunté. Por si pasa algo. Vamos a ir a mi departamento. Está en la colonia La Paz, no muy lejos de aquí. ¿La colonia La Paz? Era la zona más cara de Puebla. ¿Con qué dinero había rentado un departamento ahí? ¿Y si Mateo se siente mal? ¿Si necesita algo? Mamá, ya no es un bebé. Va a estar bien. Pero para mí sí seguía siendo un bebé. Era mi bebé. El niño que había cuidado desde que tenía 11 meses. Que había sido mi razón de levantarme cada mañana durante 5 años. La hora de la despedida fue la más difícil de mi vida. Mateo se aferró a mí como si su vida dependiera de no soltarme. No quiero ir, abuela. Quiero quedarme contigo. Yo también quiero que te quedes, mi amor. Le susurré al oído. Pero tienes que ir a conocer a tu mamá. Solo van a ser 4 días, y el lunes ya regresas conmigo. ¿Me prometes que el lunes regreso? Te lo prometo, mi cielo. Lucía se acercó y trató de tomarlo de la mano, pero él se resistió. Ven, Mateo, vamos a pasarla muy bien. No quiero. Lloró, abrazándome más fuerte. Mateo, dijo Lucía, y su voz empezó a mostrar impaciencia. No hagas berrinches. Soy tu mamá y tienes que venir conmigo. Tú no eres mi mamá, gritó Mateo. Mi mamá es mi abuela. El silencio que siguió fue tenso y doloroso. Lucía se veía humillada frente a Miguel, quien observaba toda la escena con incomodidad evidente. Mateo, dije, arrodillándome para quedar a su altura. Tu mamá te ama mucho y quiere pasar tiempo contigo. Yo voy a estar aquí cuando regreses, ¿sí? No me voy a ir a ningún lado. Finalmente, con el corazón partiéndose, en pedazos logré convencerlo de que se fuera con Lucía. Lo vi subir al coche, con su mochilita en las piernas y las lágrimas rodando por sus mejillas. Lucía bajó la ventana antes de arrancar. El domingo a las 8 de la noche te lo traigo, me dijo. Y se fueron. El coche desapareció en la esquina, llevándose la mitad de mi vida. La casa se quedó vacía de una manera que no había experimentado ni siquiera cuando Antonio murió. Por lo menos cuando él murió, Mateo estaba ahí para llenar el silencio con su risa y sus travesuras. Ahora solo quedaba el eco de mis propios pasos en una casa que de repente se sentía demasiado grande. Esa noche, por primera vez en 4 años y medio, no tuve que levantarme a medianoche a revisar que Mateo estuviera bien tapado. No tuve que preparar desayuno para 2 personas. No tuve que lavar ropita pequeña ni recoger juguetes del patio. Debería haberme sentido descansada. En cambio, me sentí como si me hubieran arrancado un pedazo del alma. El viernes pasó lento. El sábado fue eterno. El domingo se arrastró como caracol. A las 8 en punto de la noche del domingo, escuché el coche. Salí corriendo hacia la puerta, ansiosa por abrazar a mi nieto. Mateo bajó del coche más callado de lo normal. Tenía puesta ropa nueva que no reconocí, zapatos caros que se veían incómodos en sus pies acostumbrados a las sandalias. ¿Cómo te fue, mi amor?
Le pregunté abrazándolo fuerte. Bien, me dijo, pero su voz sonaba apagada. Lucía se despidió rápidamente. El jueves vengo por él otra vez. Que tenga buena semana. Cuando entramos a la casa, Mateo se fue directo a su cuarto sin decir nada más. Lo encontré sentado en su cama, quitándose los zapatos nuevos. ¿Estás bien, mi cielo? Sí, abuela. Pero había algo diferente en él. Algo que me preocupó profundamente. ¿Qué hicieron? Fuimos al centro comercial. Comimos en un restaurante muy grande. Vimos una película. Sonaba a plan perfecto para un niño de 5 años, pero Mateo hablaba como si estuviera contando los eventos más aburridos del mundo. ¿Y cómo es Miguel? Habla raro, y mi mamá habla diferente cuando está con él. ¿Diferente cómo? Como si fuera otra persona. Esa noche, Mateo durmió conmigo. Se acurrucó contra mí como no lo hacía desde que era más pequeño, como si necesitara asegurarse de que yo seguía ahí. Y yo me quedé despierta, acariciando su cabello, preguntándome qué había pasado en esos 4 días que había cambiado. Algo en mi nieto. Preguntándome si esto era solo el principio de algo mucho peor. Las siguientes semanas se volvieron una rutina de dolor programado. Cada jueves, Lucía llegaba por Mateo como si fuera a recoger un pedido. Cada domingo me lo regresaba un poco más callado, un poco más confundido. Pero fue en la 5ª semana cuando algo se rompió definitivamente. Era un martes por la tarde. Mateo había llegado el domingo anterior más extraño que nunca. Durante el día había estado normal, jugando, comiendo, viendo sus caricaturas. Pero en la noche despertó gritando. «No quiero ir, no quiero ir», lloraba, empapado en sudor, aferrándose a mí como si alguien fuera a arrancármelo de los brazos en ese mismo momento. «¿Qué pasó, mi amor?» «¿Qué soñaste?» «No me acuerdo», sollozaba. «Solo que me llevaban muy lejos y tú no podías encontrarme». Esa pesadilla se repitió 3 noches seguidas. El martes, mientras yo lavaba los trastes del desayuno y él jugaba en el patio, escuché que su vocecita me gritaba desde afuera. «Abuela, ven rápido». Salí corriendo, pensando que se había lastimado, pero lo encontré parado junto a la reja, con los ojitos muy abiertos y señalando hacia la calle. «Mira, abuela, ahí está el coche de mi mamá». Efectivamente, ahí estaba el coche de Lucía, estacionado al otro lado de la calle. Pero no era jueves, era martes, y no había tocado la puerta ni se había bajado, solo estaba ahí, observando. Mi sangre se heló. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? ¿Nos había estado vigilando? «Vente para adentro, mi amor», le dije a Mateo, tratando de sonar calmada. «¿Por qué no baja a saludarnos?» «No sé, mi cielo. Vamos a preparar la comida, ¿sí?» Pero no pude concentrarme en la comida. Cada 5 minutos salía a espiar por la ventana de la sala. El coche siguió ahí durante 2 horas. Después desapareció sin que Lucía hubiera bajado ni una sola vez. Esa noche no pude dormir. Algo se estaba cocinando, y no me gustaba nada. El jueves, Lucía llegó por Mateo como siempre, pero esta vez trajo una maleta más grande. «¿Para qué es esa maleta tan grande?», le pregunté. «Vamos a ir de paseo el fin de semana. Tal vez a Cuernavaca. Miguel quiere que Mateo conozca otros lugares». Cuernavaca, fuera de Puebla, fuera de mi alcance. «Lucía, recuerda lo que dijo el juez. No puedes sacarlo del estado, sin autorización». «Ay, mamá, no dramatices. Cuernavaca está a 2 horas de aquí. No es como si me lo fuera a llevar a Europa». Pero la manera como lo dijo, con esa sonrisita de suficiencia, me hizo sospechar que había pensado exactamente en eso. Mateo se despidió de mí con más tristeza que nunca. «Abuela, ¿y si no regreso el domingo?» «Claro que vas a regresar, mi amor. Siempre regresas». «Pero ¿y si esta vez no?» Su pregunta me partió el alma, porque yo tenía el mismo miedo. El domingo llegó y pasó. A las 8 de la noche no había rastro de Lucía. A las 9 tampoco. A las 10 llamé a su celular, directo al buzón de voz. A las 11 de la noche me puse mi chal y caminé hasta la colonia La Paz, donde Lucía había dicho que vivía. Pregunté en la caseta de vigilancia por el departamento de Lucía Morales. «¿La señora rubia que vivía con el extranjero?», me preguntó el guardia. «Se mudaron hace 3 días». «Se mudaron»,
Hace 3 días. Habían estado planeando esto desde antes. ¿Sabe a dónde se fueron? No, señora. Solo vinieron por sus cosas y se fueron. Regresé a mi casa con las piernas temblando y el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto ahí mismo en la banqueta. Lucía se había llevado a Mateo. Se había ido sin decir ¿a dónde?, violando la orden judicial, y yo no tenía manera de encontrarlos. Esa noche marqué a todos los números que tenía de ella. Todos fuera de servicio. Busqué en Facebook otra vez. Su perfil había sido eliminado. Era como si Lucía Morales y mi nieto hubieran desaparecido de la faz de la tierra. A las 6 de la mañana del lunes, tomé el primer camión al centro de Puebla y me fui directo a la oficina de mi abogado de 1900 oficio. Lo encontré llegando a su oficina con una taza de café y cara de no haber dormido bien. Licenciado, le dije antes de que pudiera ni siquiera saludarme. Se llevaron a mi nieto. Violaron la orden judicial. Por primera vez desde que lo conocía, el muchacho se veía realmente preocupado. Señora Elena, esto es grave. Esto es secuestro legal de un menor. Secuestro. La palabra que había estado evitando pensar. ¿Qué podemos hacer? Vamos a ir al juzgado ahora. Mismo a reportar el incumplimiento de la orden judicial. Con suerte, el juez puede girar una orden de localización y presentación. Fuimos al juzgado familiar donde había perdido la batalla por la custodia total de Mateo. Esta vez, el secretario nos atendió con más urgencia. Señoría, le explicó mi abogado al juez, la madre del menor ha violado flagrantemente la orden de custodia compartida. Se llevó al niño el jueves pasado y no lo regresó el domingo como estaba estipulado. Además, se mudó de su domicilio registrado sin notificar al juzgado. El juez revisó el expediente con el ceño fruncido. ¿Tienen idea de dónde puede estar? No, señoría. Su teléfono está fuera de servicio y su departamento fue abandonado. Muy bien. Voy a girar una orden de localización y presentación inmediata. También voy a modificar la custodia temporalmente. Hasta que se resuelva esta situación, la custodia total queda en manos de la señora Elena Ruiz. Custodia total. Había ganado la batalla legal, pero había perdido a mi nieto. Durante los siguientes días, viví en una angustia constante. La policía supuestamente los estaba buscando, pero Puebla es grande, y si Lucía no quería ser encontrada, no la iban a encontrar. Una semana después de la desaparición, recibí una llamada que nunca esperé. Era Mateo. ¿Abuela? Su vocecita. Sonaba lejana y asustada. Mateo, mi amor, ¿dónde estás? No sé, estoy en una casa que no conozco. Mi mamá dice que ya no puedo verte. El corazón se me paró. ¿Dónde está tu mamá ahorita? Fue a la tienda con Miguel. Me dejó solita porque dice que me porto mal cuando pregunto por ti. Mateo, ¿hay algo ahí que te diga dónde? ¿Estás? ¿Una dirección? ¿El nombre de una calle? No sé leer todavía muy bien, pero puedo ver la calle desde la ventana. ¿Qué ves, mi amor? Hay una tienda que dice comercial. ¿Comercial qué, mi cielo? Comercial. Y otra palabra que no sé. Era información insuficiente, pero al menos sabía que seguía en Puebla, o cerca. Mateo, ¿tienes miedo? Sí. Abuela, quiero regresar contigo. Mi mamá se enoja mucho cuando pregunto cuándo vamos a regresar. Dice que ya no voy a vivir contigo nunca. Nunca. Esa palabra se me clavó en el pecho como un puñal. Mi amor, escúchame bien. Yo te voy a encontrar, ¿sí? No importa lo que tu mamá diga, yo siempre voy a ser tu abuela y tú siempre vas a ser mi nieto. ¿Me lo prometes? Te lo prometo con todo mi corazón. Ya regresó mi mamá, me tengo que colgar. Espera. Mateo, si puedes volver a llamarme. La línea se cortó. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando. Pero por primera vez en una semana, tenía esperanza. Mateo había logrado llamarme. Seguía recordándome. Seguía queriéndome. Y lo más importante, quería regresar conmigo. Esa noche tomé una decisión que cambió todo. Saqué de mi ropero una caja de zapatos que había guardado debajo de mis suéteres de invierno. Adentro estaban todos los ahorros que había logrado juntar durante 5 años.
billetes de 50 y 100 pesos que había ido guardando peso por peso, sacrificando comidas, caminando en lugar de tomar camión, comprando la comida más barata del mercado. Conté el dinero 3 veces, 4.600 pesos. Todo lo que tenía en el mundo. Al día siguiente contraté a un detective privado. Se llamaba Roberto Salinas, un señor de unos 50 años que había sido policía judicial y ahora trabajaba por su cuenta. Su oficina era un cuartito encima de una papelería en el centro de Puebla, pero tenía cara de hombre que sabía encontrar a la gente que no quería ser encontrada. Señora, me dijo después de escuchar toda la historia. Le voy a ser honesto. Con 4.000 pesos puedo trabajar máximo 2 semanas. Si no los encuentro en ese tiempo, va a necesitar más dinero. Es todo lo que tengo. Entiendo. Pero déjeme decirle algo. Una madre que abandona a su hijo 4 años y luego se lo roba a la abuela que lo crió no está pensando en el bienestar del niño. Está pensando en ganar. Y la gente así comete errores. Y cuando cometen errores, yo los encuentro. Por primera vez en 2 semanas, sonreí. Encuéntreme a mi nieto, licenciado. Se lo voy a encontrar, señora Elena. Y cuando lo haga, esa muchacha se va a arrepentir de haberse metido con la abuela incorrecta. Salí de esa oficina sintiéndome diferente. Ya no era la víctima indefensa que había sido humillada en el juzgado. Ya no era la abuela desesperada que rogaba por migajas de tiempo con su nieto. Por primera vez en mi vida, iba a pelear con todo lo que tenía. Y si tenía que usar hasta el último peso de mis ahorros para recuperar a Mateo, lo iba a hacer sin pensarlo 2 veces. El detective Roberto Salinas me llamó 5 días después de haberlo contratado. Señora Elena, los encontré. Mi corazón se detuvo y luego empezó a latir tan rápido que pensé que me iba a desmayar ahí mismo en la cocina. ¿Dónde están? En Cholula, en una casa rentada detrás de la universidad. Su hija cometió el 800 error de usar su identificación verdadera para el contrato de renta. Y el niño ha estado pidiendo prestado el teléfono de los vecinos para llamar a números que no reconocen. Aparentemente pregunta si conocen a su abuela Elena. Mi nieto me había estado buscando también. ¿Qué hacemos ahora? Ya hablé con la policía ministerial. Van a ejecutar la orden de localización mañana a las 6 de la mañana. Usted necesita estar ahí con los documentos que comprueban que tiene la custodia temporal total. Esa noche no pude dormir ni un minuto. Me quedé sentada en la sala, con la carpeta de papeles legales en las piernas, viendo pasar las horas en 1910, el reloj de pared. A las 5 de la madrugada ya estaba lista, con mi mejor vestido y el cabello bien peinado. Si iba a recuperar a mi nieto, iba a hacerlo con toda la dignidad del mundo. Roberto me recogió a las 5:30. El viaje a Cholula se me hizo eterno y rapidísimo a la vez. Cada semáforo era una tortura. Cada kilómetro me acercaba al momento más importante de mi vida. La casa era pequeña, de clase media, en una calle tranquila llena de estudiantes universitarios. Había 2 patrullas esperando cuando llegamos, y los oficiales me saludaron con el respeto que no había recibido en el primer encuentro con la policía. Señora Ruiz, vamos a tocar la puerta. Manténgase detrás de nosotros hasta que hayamos asegurado la situación. A las 6 en punto exacto, tocaron. La puerta la abrió Miguel, el español, en boxers y camiseta, con cara de acabarse de despertar. Cuando vio a los policías, su expresión cambió inmediatamente. «Buenos días», dijo el oficial mayor. «Tenemos una orden de localización y presentación para el menor Mateo Morales Ruiz». «No sé de qué hablan», tartamudeó Miguel. «Señor, no complique las cosas. Sabemos que el niño está aquí. Traemos la orden judicial». En ese momento escuché la voz que había extrañado más que al aire mismo. «¡Abuela!». Mateo había aparecido corriendo por el pasillo, en pijama, descalzo, y se lanzó hacia mí como proyectil. Lo agarré en mis brazos y lo abracé tan fuerte que probablemente le corté la respiración, pero no me importó. Ahí estaba mi nieto, real, vivo, en mis brazos otra vez. Mi amor, le susurré llorando sin poder pararme. Ya estoy aquí, ya vine por ti. Sabía que me ibas a encontrar, abuela. Le dije a mi mamá que tú me ibas a encontrar. Lucía apareció,
al final del pasillo, también en pijama, pero esta vez sin la elegancia y la seguridad que había mostrado en el juzgado. Se veía demacrada, despeinada, y por primera vez desde que regresó, parecía la mujer desesperada que había llegado a mi puerta 5 años atrás. «No pueden llevárselo», dijo, pero su voz sonaba débil. «Es mi hijo». El policía le mostró los documentos. «Señora Morales, usted violó una orden judicial al no regresar al menor en la fecha estipulada. La custodia temporal ha sido otorgada completamente a la señora Elena Ruiz. Tiene usted derecho a solicitar una nueva audiencia, pero por ahora, el niño se va con su abuela». Lucía me miró con un odio que me sorprendió por su intensidad. «Esto no se va a quedar así», me dijo. «Voy a pelear hasta el final». «Ya peleaste, Lucía», le respondí, y mi voz sonó más firme de lo que había sonado en años. «Y perdiste. Perdiste cuando abandonaste a tu hijo. Perdiste cuando te lo robaste del juzgado. Y perdiste cuando decidiste que tu nueva vida era más importante que él». «Tú no sabes nada», me gritó. «Tú no sabes lo que es vivir sin oportunidades, cuidando a un niño sola». «Tienes razón», le dije, alzando a Mateo para que no escuchara el intercambio. «Yo no sé lo que es vivir sin oportunidades. Yo sé lo que es crearlas. Yo sé lo que es trabajar, sacrificarse y quedarse. Yo sé lo que es amar a alguien más que a ti misma». Miguel se acercó a Lucía y le puso la mano en el hombro. «Déjala. Que se lo lleve», le susurró. «Podemos tener nuestros propios hijos». Esas palabras fueron como una confirmación de todo lo que yo había sospechado. Para ellos, Mateo era un estorbo. Un recordatorio de la vida anterior de Lucía que no encajaba en sus planes de pareja perfecta. «Señora Ruiz», me dijo el policía, «pueden retirarse cuando gusten». Llevé a Mateo a recoger sus cosas, en el cuartito donde había estado. Durmiendo encontré su mochila tirada en una esquina, con la ropa arrugada y sucia. Su osito de peluche estaba en el piso, como si lo hubieran pisado. «¿Estás listo, mi amor?» «Sí, abuela. ¿Ya nos vamos a casa?» «Sí, mi cielo. Ya nos vamos a casa». El viaje de regreso a Puebla fue completamente diferente al de la ida. Mateo iba sentado a mi lado en el asiento trasero del coche de Roberto, platicándome sin parar de todo lo que había pasado durante esos días terribles. «Mi mamá lloraba mucho en las noches», me contó. «Y Miguel le decía que mejor me llevara con una familia que me quisiera adoptar porque yo era muy problemático». «Adopción. Habían estado considerando dármelo en adopción. ¿Y tú qué les decías?» «Que yo ya tenía familia, que mi familia eras tú». Cuando llegamos a casa, Mateo corrió por toda la casa como si la estuviera reconociendo después de años de ausencia. Mi cuarto, mis carritos, la cocina donde hacemos hotcakes. Todo. Estaba exactamente igual a como lo había dejado. Su cama tendida, esperándolo. Sus juguetes guardados en la caja de cartón que usábamos como baúl. Su ropa limpia y doblada en los cajones del ropero. Esa noche, después de bañarlo, darle de cenar y acostarlo en su propia cama, me senté en mi sillita del patio bajo las estrellas y reflexioné sobre todo lo que había pasado. Por primera vez en 5 años me sentí completamente en paz. No era la paz del cansancio o la resignación. Era la paz de alguien que había peleado la batalla más importante de su vida y la había ganado. 3 semanas después, Lucía solicitó otra audiencia. Esta vez llegué al juzgado con un abogado, diferente, uno que había pagado con el dinero que me sobró del detective. Era una mujer de mediana edad, seria y competente, que había estudiado mi caso durante días. «Señora Elena», me había dicho durante nuestra primera consulta, «usted tiene el caso más sólido que he visto en años. Una madre que abandona, regresa sin aviso previo, viola órdenes judiciales y se roba al menor. Cualquier juez sensato va a fallar a su favor». Y así fue. La audiencia duró menos de 1 hora. Lucía llegó sin Miguel, con un abogado diferente, y ya no tenía la confianza arrogante de la primera vez. Su historia había cambiado. Ahora decía que había tenido problemas de adaptación en su regreso, que necesitaba tiempo para estabilizarse, que estaba dispuesta a acatar cualquier decisión del juzgado. Pero ya era demasiado tarde para la humildad. El juez la escuchó con la paciencia de alguien que había visto demasiados casos como este. «Señora Morales», le dijo al final,
Usted ha demostrado un patrón consistente de abandono y irresponsabilidad parental. Su conducta en las últimas semanas confirma que no está en condiciones de proveer estabilidad emocional al menor. La custodia total y definitiva se otorga a la señora Elena Ruiz, quien ha demostrado ser la figura parental estable y consistente en la vida del niño. Custodia total y definitiva. Las palabras más hermosas que había escuchado en mi vida. Cuando salimos del juzgado, Lucía me alcanzó en el estacionamiento. Ya no se veía elegante ni segura. Se veía como lo que era. Una mujer de 26 años que había tomado todas las decisiones equivocadas posibles. «Mamá», me dijo, y por primera vez en años, su voz sonó vulnerable. ¿Puedo visitarlo a veces?» La miré durante un largo momento. La niña que había criado, la mujer que me había abandonado, la madre que había abandonado a su hijo, la hija que me había traicionado. «Cuando estés lista para hacer una visita positiva en su vida», le dije. «Cuando estés lista para poner sus necesidades antes que las tuyas, cuando estés lista para ser constante y no desaparecer cada vez que se te complique la vida, entonces podremos hablar de visitas». «¿Y cuándo? ¿Va a hacer eso?» «No lo sé, Lucía. Eso depende de ti». Se fue llorando y no sentí pena por ella. Había aprendido que la compasión mal dirigida puede ser la enemiga del amor verdadero. 6 meses después, Mateo y yo estábamos desayunando hot cakes en 1900 la cocina cuando me preguntó algo que me hizo sonreír. «Abuela, ¿ya puedo decirte mamá de verdad?» «Puedes decirme como quieras, mi amor. Lo único que importa es que nunca más te van a separar de aquí. Entonces te voy a decir abuela mamá». «¿Abuela mamá?» «Sí, porque eres las dos cosas para mí». Esa tarde, mientras él jugaba en el patio y yo tendía la ropa, me di cuenta de que había ganado más que una batalla legal. Había encontrado mi propia fuerza. Había descubierto que el amor verdadero no se trata de soportar abusos o sacrificarse en silencio. Se trata de pelear por lo que importa, de poner límites, de defender a quienes no pueden defenderse a sí mismos. Había aprendido que a veces, para proteger a alguien que amas, tienes que convertirte en la versión más fuerte de ti misma. Y por primera vez en mi vida, me gustaba esa versión de mí. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Has vivido alguna vez una situación donde tuviste que elegir entre mantener la paz y luchar por lo que era correcto? ¿Conoces a alguien que haya tenido que criar a un nieto en 1900 circunstancias difíciles? Cuéntame en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, si te recordó que nunca es demasiado tarde para descubrir tu propia fuerza, déjame tu like y suscríbete al canal. Este mensaje necesita llegar a alguien que necesita escucharlo hoy.